Venga, vamos a comenzar. Cuando yo he estudiado sonido en varias escuelas, pues me he encontrado con la situación de que las materias que estudiaba, a pesar de estar enfocadas a ingenieros de sonido que quieren trabajar en un estudio, pues realmente yo era un caso aislado, porque yo era mezclador de hip hop y lo que tú estudias principalmente en una escuela de sonido es, además de física del sonido, acústica, postproducción, radio, sonido directo, hay una parte de sonido en estudio. Y en sonido en estudio, básicamente estamos trabajando con grabación y con mezcla. Cuando estás en la etapa de grabación, aprendiendo a grabar, pues aprendes a usar la microfonía, ¿no? Técnicas microfónicas mono o estéreo. Y aprendes básicamente que hay técnicas de microfonía cercana, que es la microfonía moderna o la microfonía pop, y hay técnicas de microfonía un poco más lejana, donde se obtienen sonido ambiente de la sala y tal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que realmente cuando tú te dedicas a la producción hip hop, todas estas técnicas de microfonía pues no te valen. ¿Por qué? Porque tú solo utilizas un micrófono para grabar una voz. Todo el resto de la instrumentación que tú estás utilizando proviene de un sampler o de un sintetizador. Entonces, de alguna manera, es difícil para un ingeniero de sonido que trabaja con hip hop extraer conclusiones prácticas y pragmáticas de todo esto. ¿Cuáles son las conclusiones más poderosas que yo he sacado? Y que aplico, que voy a aplicar a esta cuestión de la ecualización, ¿vale? Lo más importante que tú entiendes cuando estás trabajando con los profesores, aprendiendo a grabar, es que el tono de un instrumento, el principal moldeador del tono de un instrumento, es decir, la herramienta más poderosa para que un sonido suene a lo que tú quieres, no es el ecualizador, es el micrófono, ¿vale? Tú ves que los ingenieros expertos, por ejemplo, me acuerdo Pere Aguilar en Nómada 57, cuando yo estudiaba en Barcelona, que es un ingeniero tremendo, pues el conocimiento que ese hombre tenía de los micrófonos, ya no solo eso, la cantidad de micrófonos que tenía en el estudio, el posicionamiento, el ángulo, la cercanía, la sala, todo eso era un arte. Requería una vida entera aprender a utilizar estos micrófonos, ¿vale? ¿Por qué? Porque él era muy consciente de que el micrófono le iba a dar exactamente el tono adecuado, ¿vale? Del instrumento. Si un bombo te está sonando cuadrado, ¿vale? Igual la solución es abrir un agujero y poner un micrófono. Si una guitarra te está sonando con mucho grave, por ejemplo, pues igual la colocación del micrófono debería estar un poco más atrás o encima de la cabeza del guitarrista, ¿no? Donde está su oído, en vez de ponerla delante del traste 12 y a 5 centímetros de la caja de resonancia, ¿no? Por ejemplo, él trabajaba todo esto con la microfonía. Y había miles y miles de técnicas para grabar los distintos instrumentos y ya ni te digo dependiendo del micrófono que tú estuvieras utilizando, ¿no? Entonces la conclusión que tú sacabas de todo esto es que ellos ya conseguían un grandísimo sonido en la fuente, un sonido estupendo. Y cuando tú veías a estos ingenieros que llegaban a la mesa de mezcla después de la sesión, hacían así y las cosas ya sonaban. Eso es lo que tú ves en un estudio profesional con gente pro. Y dices, joder, ¿por qué estos cabrones se lo encuentran tan fácil cuando yo me estoy viendo aquí en un cacao y en un caos sonoro tremendo? Porque el ingeniero de grabación ha hecho bien su trabajo. Esa es la cuestión. Entonces, después con el paso del tiempo yo me he ido dando cuenta y he dicho, es que no solo es el ingeniero de grabación, es que los músicos que van al estudio a grabar han trabajado con un compositor y con unos arreglistas que han hecho una composición de puta madre, donde las armonías no pisan las melodías, donde los bajos no pisan las armonías, ¿vale? Es decir, hay compositores que ya han trabajado el registro sonoro, el espectro sonoro y han dejado espacio para cada uno de los sonidos. En la composición ya había unos espacios creados. Al final la mezcla se trata de crear espacio a nivel inteligibilidad del sonido, a nivel inteligibilidad, no a nivel artístico. Es decir, para que el sonido se entienda se trata de crear espacio. Pues estos compositores ya habían creado muy bien todo ese espacio, pero es que después estaba tocado por unos intérpretes que se dedican a la música, músicos profesionales que trabajan 8 horas al día, que tocan 8 horas al día su instrumento. Es decir, una composición de puta madre con todo el espacio bien creado, tocada por un intérprete que toca 8 horas al día cada uno de los instrumentos, grabado en un estudio de puta madre, con una microfonía de puta madre, con un tío que conoce los micrófonos mejor que la palma de su mano, pues te encuentras que llegas a la mesa y haces así y suena.
¿Dónde queda el ecualizador? Ahí. El ecualizador, ahí. El uso del ecualizador es mínimo. Es mínimo. Y tú te crees que esa persona conoce todos los trucos, de todos los rangos, de todos los instrumentos. No, no es así. No es así. Ahora, tiene un oído que si escucha algo raro en el bombo, hace así, y dice, aquí está. Instantáneamente. ¿Por qué? Porque son 30 años de oído. Porque son buenas escuchas y porque hay buena acústica. Entonces, lo que te quiero decir es que las cosas suenan por muchos valores. Y si uno quiere ser productor de hip hop, uno va a tener que aprender a componer, uno va a tener que aprender a tocar, uno va a tener que aprender, si no a microfonear en la grabación, a seleccionar bien sus sonidos en la fuente, es decir, en un sampler o en un sintetizador. Y todo esto es un arte. Cuando tú llegues a hacer todo este proceso de forma correcta, subes tu fader y aquello suena. ¿Vale? Y el ecualizador se utilizará en unos pocos casos muy concretos, que ya hablaremos de cuáles son, y por funciones o por motivos artísticos o creativos, ¿vale? Pues todo este proceso es el que nosotros tenemos que trabajar, y la idea que tú tienes que sacar, que es la que yo saqué, es que el sonido se consigue en la fuente. Y si tú no grabas, tu fuente es el sampler o tu fuente es el sintetizador, es decir, muestras de sonidos o sonido creado con síntesis, ¿vale? Si tú no estás grabando a través de un micrófono, solo quedan dos opciones: o el sonido ya está grabado y es una muestra, o el sonido se está creando a través de síntesis, ¿vale? Sintetizadores o samples. Esto es lo que nos tiene que quedar clarísimo. Entonces, la experiencia es que, como nosotros no nos dedicamos al campo de la grabación, tenemos que ser igualmente unos profesionales y gente curiosa y gente interesada y gente trabajadora, y profundizar en esta cuestión del sampleo, en esta cuestión de la síntesis, ¿vale? Y conocer bien nuestros bancos de sonido y seleccionar bien en cada momento el sonido que vamos a querer. Si estás buscando un teclado, a lo mejor el teclado es un Rode, es un Kurzweil, es un piano en vez de un teclado, a lo mejor es un órgano, a lo mejor es un Hammond, a lo mejor es un clavinet, que es un teclado con sonido a guitarra. Ahí tú tienes que hacer una parada y reflexionar muy bien. ¿Qué estoy buscando de este sonido? ¿Quiero algo estridente? ¿Mi producción quiere transmitir algo duro? ¿Quiero algo estridente? ¿Quiero algo suave? ¿Quiero algo con ataque? ¿Quiero algo que tenga muchos armónicos y ocupe mucho espacio en el rango sonoro? ¿O quiero algo que tenga poquitos armónicos? Pues tú tienes que hacer una buena selección del sonido, ¿vale? Entonces, haciendo una buena selección de sonido, tú luego no te vas a ver la necesidad de trabajar con el ecualizador para modificar el tono, porque tú ya previamente has pensado en esta cuestión. Estás ahorrando proceso, estás ahorrando sobreprocesamiento y estás consiguiendo un sonido más natural, que al final es lo que suena en los discos, ¿vale? Selección del instrumento, clave. ¿Qué es lo que quiero? Uno se para, sin prisas, tranquilamente, y selecciona, porque ese es tu trabajo, ¿vale? Aparte, pues como decía, el trabajo con la composición, por supuesto. El registro sonoro hay que repartirlo bien. Yo enseño a hacer esto en el curso, es decir, hay parte de nuestro curso del campus que se dedica a la composición, y la gente hay veces que tiene un rechazo porque cree que no tiene nada que ver con la mezcla. Es absolutamente falso. Toda la mezcla está en la composición. Si antes de existir los equipos analógicos y existir las mesas de mezcla, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo sonaba una orquesta bien? Porque el compositor hacía su mezcla sobre la partitura. Yo no te voy a enseñar a trabajar con una partitura porque es perder el tiempo, no vas a aprender en 6 horas una partitura, pero te voy a enseñar a trabajar cómo colocar los sonidos en el espacio sonoro y cómo darle un sentido a cada uno de los elementos que forman la música, y cómo relacionarlos, ritmo, armonía y melodía, para crear una producción que tenga un sentido, que tenga un groove, que camine y que suene, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta: buenas composiciones, buenas interpretaciones, buena selección de instrumentos. Paso número 1, para que la EQ se haga prescindible, es decir, para que no la necesitemos. Paso número 2, entender que vamos a tener que trabajar duro en la comprensión y en la profundización de lo que son todas estas herramientas, y que vamos a tener que trabajar como los ingenieros de grabación, con mucha conciencia de lo que hacemos y con muchas horas, ¿vale? Seleccionando, explorando timbres, explorando sonidos y viendo cómo afecta los cambios en tu sinte o en tu sampler, ¿vale?, a los sonidos con los que vamos a trabajar. Venga, continuamos.